Muy, pero muy buenos días. Queremos saludarlos a todos ustedes y darles la bienvenida a nuestra reunión familiar virtual. Hoy ya tenemos domingo 23 de julio del año 2023 y le damos gracias al Señor por la vida de todos ustedes los que se conectan a esta hora de la mañana para recibir palabra de Dios, pero también para adorar y glorificar a nuestro Creador. Yo doy gracias a Dios por la vida de todos los que nos reportan sintonía. Muchísimas gracias para todos ustedes. Son personas muy importantes para nosotros y agradecemos al Señor también por esta oportunidad que nos permite a través de la tecnología conectarnos en esta reunión familiar virtual. A las 9 de la mañana, en menos de una hora, estaremos dando inicio a nuestra reunión familiar presencial. Si usted vive en Cali, todavía tiene tiempo de llegar. Nosotros arrancamos a las 9 de la mañana y le damos la gloria al Señor porque tenemos personas que vienen desde muy lejos a la comunidad, a la congregación. De hecho, esta semana tuvimos la oportunidad de visitar a una hermana que quiero saludar que se llama Clemencia Mosquera, una hermana que vive lejos, lejos, lejos. Estuvimos, si usted conoce Colombia, si conoce el Valle del Cauca, estuvimos en una ciudad que es vecina de Cali que se llama Jamundí. Ahí estuvimos, pero ella vive mucho más allá de Jamundí y cuando fuimos a visitarla me quedé sorprendido. Todo el esfuerzo, tiene que caminar una distancia larga, luego tomar un bus hasta el pueblo, hasta la ciudad de Jamundí, y de allí venirse hasta Cali. Es impresionante el desplazamiento que ella hace para poder estar con nosotros domingo a domingo. Así que Dios bendiga a todos los esforzados y valientes. También tenemos gente que viene desde Jumbo, gente que viene desde Candelaria. Imagínense, desde Candelaria también, fuera de Cali, Jumbo fuera de Cali, se congregan con nosotros. Así que donde tú vives seguramente debe haber alguna iglesia cristiana de sana doctrina y yo quiero invitarte a que te congregues también de manera presencial. Hay cosas que solo ocurren cuando nos congregamos de manera presencial, hay cosas que pasan allí y yo quiero contarle que hoy precisamente tenemos una enseñanza acerca de la respuesta de Dios que a veces no queremos escuchar y es un no. A veces Dios nos dirá que no a ciertas cosas. Esta enseñanza, cuando la estuvimos dando en vivo, tuvimos un tiempo al final maravilloso donde la gran mayoría de las personas que asistieron ese día se pusieron de rodillas con su rostro en la tierra, humillándonos delante del Señor, orando a Dios de rodillas. Y obviamente hoy lo puedes hacer en tu casa, pero el ambiente espiritual de esta enseñanza fue lindísimo, lindísimo, lindísimo. Así que quiero invitarte a que no dejes de congregarte. Es muy importante congregarnos porque congregarnos es un mandato del Señor. El Señor nos dice que no dejemos de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos. Así que te invito. Tal vez tú dices me queda muy lejos, tal vez no me queda cerca, pero como te estaba contando al inicio, tenemos personas que vienen de diferentes lugares de Cali. De hecho, podría decirte que un 5% más o menos de los que asisten a la congregación viven en San Nicolás. El resto, todos viven bastante retirados. Así que esa es mi invitación. Recuerda que estamos en la carrera tercera 1642, barrio San Nicolás. También quiero agradecer a todos aquellos que aportan de manera voluntaria. Esto no es por fuerza, esto es algo que nace del corazón. Así que Dios bendiga a todos los dadores alegres que aportan para este ministerio, para que este ministerio siga hacia adelante. Este ministerio se sostiene por fe. Nosotros no devengamos ninguna ayuda de parte del gobierno, de parte de ninguna ONG, de parte de ninguna comunidad. Esto se sostiene con fe y por fe. Así que Dios bendiga a todos aquellos que aportan sus diezmos, sus ofrendas, para aquellos que dan sus donaciones de manera voluntaria. Dios les bendiga y les multiplique. Y quiero dejarles con una palabra que está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. Vaya conmigo a Juan 12, 48. Dice el Señor Jesús, está hablando, hay un título, dice, las palabras
de Jesús juzgarán a los hombres. Eso dice el título de este pasaje. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Voy a leerlo desde el 44, permítame para contextualizar. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, dice, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, cuando yo creo en el Padre, en Jesús, estoy creyendo ¿en quién? En el Padre. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Subraya eso. El que cree en el Señor no permanece en tinieblas. Al que oye estas palabras y no las guarda, mire las dos características. Primero oír y luego guardar, dice, yo y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? No el Señor, sino que la palabra que he hablado, ella juzgará el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué interesante este pasaje. Y el Señor dice, yo he venido a salvar, yo he venido para que no vivan en tinieblas y yo les he dado mi palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios al final de los tiempos juzgará a las personas. La palabra. No existe en este momento excusa para nosotros rechazar a Dios, ya que como nunca antes se predica la palabra del Señor de múltiples maneras. De hecho, usted está hoy conectado a través de internet viéndonos de manera virtual. Esto era impensable hace 10 años atrás. Esto era impensable hace 20 años. De hecho, hace 20 años las personas que no podían asistir presencialmente pues perdían su oportunidad de congregarse. Entonces el Señor está diciendo en el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, Él aclara que Él no juzga cuando predica la palabra, pero mira lo que dice el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todas aquellas personas que se pierden, ellos en algún momento escucharon o escucharán que el Señor vino para darles vida y para darles vida en abundancia. No hay excusa para que la gente se pierda. El que se pierde será juzgado por la palabra de Dios. La palabra de Dios será en ese momento quien juzgue a las personas que se pierdan. Cuando las personas rechazan la Biblia, en realidad rechazan al Señor Jesús. Y recuerde que Él comenzó diciendo que Él venía en representación del Padre y termina diciendo que Él habla lo que el Padre le pide que hable. Él no vino a hablar más ni a hablar menos. Él vino a hablar lo que el Padre específicamente le había dicho. Así que todos nosotros seremos juzgados o seremos justificados por la palabra del Señor. Así que esta palabra que hoy vamos a dar a continuación bendecirá tu vida si la guardas, si la pones por obra, si la aplicas, si permites que crezca en tu corazón como una semilla plantada en buena tierra y dé fruto en abundancia. Pero también si la rechazas, si la olvidas, si no la pones por obra, esta palabra finalmente puede juzgar tu vida. Yo quiero darle gracias a Dios por su palabra. Nunca antes la humanidad tuvo tal conocimiento de la Biblia, tal conocimiento de la palabra, como este tiempo en el que estamos viviendo. Yo doy gracias a Dios por todos ustedes, que sé que son estudiosos de la palabra, sé que anhelan la palabra, pero recuerda,
Es más importante oír la palabra y guardarla en nuestro corazón que ser oidores olvidadizos. Un gran abrazo y te dejo con esta palabra. Cuando a veces Dios nos dice que no, la respuesta que no queremos escuchar de parte del Señor. Y esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Si así lo es, recuerda darle me gusta y compartir con otros. Bendiciones. Has llamado a mi habitación, arde el fuego en mi interior, sublime gracia que restauró mi corazón. El Padre me formó con su amor, bajo sus alas de protección, pues Él me ama y no hay nadie como Dios. Como oveja me declaro, tú eres mi pastor. Como un niño enamorado de tu dulce voz. Sacrificio me libertó, todo lo hiciste por amor, mi Salvador. Gracias
llamó. Muy bien, hoy tenemos una enseñanza que se titula Cuando Dios no quiere. Colóquelo allí, por favor. Cuando Dios no quiere. A veces uno nota imágenes en internet que están equivocadas. Hay una frase que dice: no le pidas a Dios si Él quiere, porque Dios siempre quiere. Y eso es mentira. Dios no siempre ¿qué? Quiere, escúchame. Dios no siempre quiere. Acabamos de hacer un viaje, llegamos el jueves en la noche de Costa Rica y tuvimos la oportunidad de estar allá de miércoles a jueves. Era un viaje que habíamos planeado con tiempo. Viajamos a celebrar 44 años de la iglesia del pastor Yamil Jiménez. 44 años me parece una hazaña. Y esta vez viajamos con Diego, con Sol y con Alaya, que es la niña de ellos que está en su vientre. Desde que planeamos el viaje comenzamos a ver que habían ciertas situaciones que se salen de nuestras manos y que había que superar y sortear. Le voy a explicar algunas. Ellos tenían que comprar los tiquetes aéreos para poder viajar a Costa Rica con tiempo. Usted sabe que entre más se aproxima la fecha de viajar, los tiquetes cuestan más. Pero lo curioso de esto es que Marcela y yo y el niño compramos primero los tiquetes, y cuando ellos fueron a comprar los tiquetes no tenían un documento que es la visa a Estados Unidos. Curiosamente, Costa Rica nos pide a nosotros los colombianos visa costarricense o visa americana para entrar a su país. La razón es muy sencilla. Lastimosamente, algunos, y más bien pocos colombianos, se han portado feíto en Costa Rica y han hecho cosas incorrectas en Costa Rica, y ese estigma ha caído sobre nosotros. Entonces nosotros, para poder entrar a un país que está en Centroamérica, tenemos que tener ¿qué? Visa americana. Así que Diego y Sol, yo le dije a Marcela, no los vamos a presionar, eso es una cosa voluntaria. Hicieron una apuesta, compraron tiquetes sin tener ¿qué? La visa. La segunda variable que nos encontramos acá es que ellos tenían la entrevista de la visa, pero no hay ninguna garantía que aunque tú tengas la entrevista te la den. De hecho, en Costa Rica estuve hablando con un señor que vino aquí a Cali, que una preciosa persona, Don Eddie, y muchos costarricenses viajan a muchas partes del mundo, y yo le decía a él, ¿has ido a Estados Unidos? Y me decía, él se reía y me decía, a mí ya me conocen en la embajada. Yo le decía, ¿por qué? Porque yo me he presentado 10 veces y 10 veces me la han negado, a él y a sus hijos. Así que no había ninguna garantía que a Diego y a Sol le dieran la visa, es una variable. Sin embargo, cuando uno tiene un plan, uno comienza a ver los riesgos y comienza a poner una frase que se nos ha vuelto un cliché cristiano, y es: si Dios quiere, ¿correcto? Si Dios quiere, viajaremos. Si Dios quiere, les darán la visa. Ahora ellos van, ustedes ya lo saben, se presentan en la embajada, ambos les dicen que les han dado la visa, pero les dicen que el pasaporte, a uno le envían el pasaporte a Cali con la visa. Entonces hay que esperar unos días hábiles, y todos estábamos tranquilos porque había tiempo para esperar. Llegan los pasaportes y, oh sorpresa, la visa de Diego venía completa, pero a Sol le devuelven el pasaporte sin la visa y le dicen: tienes que volver a Bogotá a presentarte. ¿Por qué razón? Por un tema de dermatitis en los dedos, no le cogieron las huellas. Ahora, ¿qué tiene que hacer Sol? Y le dicen: y la entrevista es un único día en la semana. Creo que un lunes o un martes era el único día que ella se podía presentar. Le toca a Sol, embarazada, volver a viajar a Bogotá,
Y yo recuerdo que yo había estado ayunando y orando para que a ellos le dieran la visa, pero cuando sale esta situación, yo allí aprendo a descansar en la voluntad del Señor. Digo, Señor, ok, ya esto me parece a mí extraño, y si es así, Señor, entonces yo quiero discernir cuál es tu voluntad con este asunto. No quiero forzar las cosas. Sol regresa sola a Bogotá, va, se presenta, le vuelven y le toman las huellas, le vuelven casi a hacerle una entrevista y le vuelven a decir que la visa está aprobada y que debe esperar de nuevo que regrese el pasaporte, y los días del viaje estaban cerca. Efectivamente, una semana después, ya ella tiene la visa. Pero comienzan a surgir otras variables aquí, por ejemplo, el tema de la salud. 8 días antes yo estaba supremamente maluco. Aquí en la iglesia teníamos varios hermanos muy enfermos con una nueva gripa que anda muy fuerte. Yo dije, Señor, si esto me da para viajar, es muy fuerte para viajar, porque me sentía muy maluco. Comencé a ver que había unas situaciones que yo no podía controlar. Por ejemplo, Andrea, la esposa del pastor Yamil, nos dijo, oren porque acá está lloviendo todos los días. Y Costa Rica es un país tropical, y le quiero contar que allá cuando llueve todo el día. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan que una vez el pastor Yamil iba a venir a un aniversario y llovió tanto que Costa Rica solo tiene 2 carreteras principales, una que se llama el Cerro de la Muerte y otra que se llama la Costanera. Ambas vías se bloquearon, se cayeron los puentes, hubo derrumbes y el pastor no pudo venir. Así que ella nos dice, oren porque acá está lloviendo a cántaros. Ya íbamos a viajar y mi esposa se mete de nuevo al tema de la aerolínea. Ya nos están pidiendo el carnet del COVID, pero oh sorpresa, un requisito nuevo: tenemos que tener la vacuna contra la fiebre amarilla para ir a Costa Rica. No puedo ponerme la vacuna hoy y viajar mañana, tiene que tener unos días de efectividad. Y yo, cuando escucho eso, yo le digo, Señor, ¿quieres o no quieres? Ahora, en ese instante, yo me había despojado de la ansiedad que produce cuando nosotros le decimos a Dios que sea lo que tú quieras, pero en el fondo, en realidad, queremos que sea lo que yo quiero. No sé si me hago entender. Pero recordé que hace muchos años Marcela y yo habíamos viajado a Ecuador, y recordé que para viajar a Ecuador nos habíamos puesto la dosis de la fiebre amarilla. Ahora, el lío era encontrar en la casa el carnet. Nos pusimos a buscar y el niño tenía que tener vacuna. Cuando abrimos el control de vacunas del niño, dentro de su paquete de vacunas tenía la fiebre amarilla. Yo no encontré los carnets en la casa, así que tuve que ir a un hospital donde me la puse. Un hospital que, digámoslo, no cuenta con, no fue que yo me la puse en una clínica, me la puse en un hospital. Y yo dije, ese hospital, me apuntaron una hojita, ¿quién sabe dónde estará esa hojita? Antes de llegar allá busqué las fotos de Ecuador y me di cuenta en las fotos que habían ocurrido hace 10 años esas fotos. Entonces yo dije, esto fue más o menos 2012, 2013 que me puse la vacuna. Llegué yo allá con mi nombre y con la fecha. No me querían atender porque la muchacha asignada para atender se había ido a las 11 de la mañana y salía a las 12. Pero yo me paré, yo dije, yo necesito tener el comprobante. Me dieron a las 11:15, yo estaba allí, me dieron un carnet blanco y me dijeron, esto no le sirve para salir del país. Usted conoce dónde queda la Secretaría de Salud, corra, eso queda por el Hospital Departamental, por la Universidad del Valle de San Fernando, corra, porque a las 12 cierran y a usted le tienen que dar un carnet amarillo. Salí como alma que lleva a Cristo, desde el hospital hasta la Secretaría de Salud, y voy yo llegando a la portería, corriendo literalmente, me atiende una guarda de seguridad, me dice, siga, la última puerta al lado izquierdo, ya están saliendo porque son las 12 y ya iban saliendo las funcionarias. Usted sabe que los funcionarios públicos son trabajadores, son amables, son diligentes, ¿no? Sí, amén. Sí, amén. Eso es una amabilidad. Las cogí en la puerta. Y como gracia de Dios, yo le iba orando a Dios, dame gracia y favor. Apenas me dieron eso, fue una felicidad. Ay, no, claro, con mucho gusto, siga. Y yo, Dios mío, tú estás aquí. La señora empieza a buscar en el computador, y lo peor es que hay que poner una firma
de una persona de más alto rango que ya iba a salir a almorzar. Y entonces ella la mira y le dice a la señora: doña señora, a ver si usted espera un momentico, unos 10, 15 minutos para que le firme los carnets. Y la señora, usted sabe, los funcionarios públicos, los amables, hasta en esa amabilidad que les... Claro, con mucho gusto, me dijo. Finalmente logramos tener los carnets para viajar. A Sol no le pedían por su estado de embarazo. Pero todos los días comenzamos a tener cosas por sortear. De hecho, una de las cosas es que, aunque para la gloria de Dios allá nos pagaron el hotel, nos dieron comida, que yo creo que yo subí unos 5 kilos allá, de una cosa impresionante. Usted puede preguntarle a Diego, a Sol, pero estábamos repletos del almuerzo y nos teníamos que preparar para la cena, y a mí literalmente me daba tanta pena que tenía que comer. Tenía que comer, o sea, lo hice por un protocolo de, usted sabe que hay que ser educado y todas esas cosas. Entonces, íbamos a viajar y aunque cubrían los gastos, había que llevar dólares. ¿Qué es lo más triste de comprar dólares? Que el dólar esté a 4.100 y no tengas con qué comprar. Eso es lo más triste. Pero cuando el dólar está a 4.800, pues uno... Ahora, allá el colón es mucho más caro que el dólar. Nuestro peso, si vamos a comprar algo ya, todo se multiplica por 7. Escúcheme. Había una cantidad de variables y finalmente yo le quiero decir, bueno, variables como no quedarnos dormidos. Teníamos que estar en el aeropuerto a la 1:30 de la mañana. Yo ese día no dormí. Yo dije, ¿qué tal que me acueste y amanezca el otro día? ¿Qué tal que me pase lo de Mariana, que llegue yo al counter y haya dejado el pasaporte? O sea, hay una cantidad de variables que uno a veces no tiene en cuenta a la hora de viajar. En migración me preocupaba mucho Diego y Sol. Pues para la gloria de Dios, esta es la 4ª vez que yo voy a Costa Rica, pero Diego y Sol es la primera vez. Entonces en migración le dijimos, pasemos todos juntos a la ventanilla. Y ellos venían detrás de nosotros cuando uno de migración les dijo, ustedes dos vengan. Y yo, señor, ¿a dónde se van a quedar? Nosotros íbamos, yo les había dicho Pérez Celedón, Pérez Celedón, Pérez Celedón, Pérez Celedón. ¿A dónde van a estar, Diego? A San José. ¿Y cómo se llama el hotel? Clima, se llamaba Cima. Yo le dije a Marcela, yo nunca he viajado tan estresado. Pero uno lleva invitados, uno siempre quiere que todo salga bien. Dios es tan bueno que no llovió desde que llegamos hasta que nos vinimos. El día que viajamos de regreso a Colombia se desató un diluvio y nos mandaron un video mostrándonos. No nos llovió un solo día, no tuvimos ninguna situación. Pero estando allá yo me puse a reflexionar en esa frase, es si Dios quiere. Y sabe, a veces lo decimos como sin sentido. ¿Qué significa si Dios quiere? Le voy a decir 4 cosas de qué significa si Dios quiere. 1, cuando yo digo si Dios quiere, estoy haciendo el reconocimiento de la soberanía ¿de quién? De Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y a la forma o a la manera que a Él le parezca. En otras palabras, en colombiano, Dios hace lo que se le da ¿qué? La gana. Entonces cuando yo digo si Dios quiere, es esperar que Él haga lo que Él quiere. Eso se llama soberanía. Segundo, todo lo que existe está sometido a un destino incierto para nosotros. Todo lo que existe está sometido a un futuro ¿qué? Incierto para nosotros. ¿Cuánta gente llegó a última hora y no pudieron pasar? De hecho, les voy a contar algo muy interesante y muy triste. Estábamos nosotros ingresando a Costa Rica. ¿Qué creen ustedes? ¿Nos pidieron el carnet de la vacuna o no? ¿Qué creen? No lo pidieron. Pero por delante de nosotros había una muchacha que se lo pidieron y lloraba a cántaros porque le dijeron, lo sentimos, no puedes entrar a Costa Rica. ¿Usted se imagina uno llegar hasta allá y allí perder el año? De hecho, un pastor de la misión de nosotros que viajaba desde Bucaramanga, el pastor se le vencía la visa americana en 3 meses. No ya, sino en 3 meses. Pero en Costa Rica, si se te va a vencer en 6 meses, no te dejan entrar. ¿Sabe? Ese pastor llegó a la 1 de la mañana a Costa Rica, lo metieron a un cuarto, lo aislaron, no le dieron ni agua, y a la mañana siguiente lo montaron en un avión y lo regresaron. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo es que incierto. Yo puedo planear,
es bueno planear. Yo puedo soñar, pero finalmente yo no tengo el control de todas las variables. No sé si me explico. Yo tengo el control de algunas cosas, pero yo no tengo el control, por ejemplo, viajar al aeropuerto de madrugada y que se pinche una rueda. Las conexiones, cuando nos regresamos, teníamos que hacer conexión en Panamá y fue el tiempo justo de bajarnos de un avión. El aeropuerto de Panamá lo han ampliado, grandísimo, caminar 20 minutos, 25 minutos de donde nos dejó el avión hasta la puerta de abordaje, comer a la carrera antes de que la gente se subiera al avión. O sea, hay muchas variables en nuestra vida que a veces desconocemos. La tercera cosa, cuando yo digo si Dios quiere, es la aceptación de la voluntad del Señor. Cuando yo estoy diciendo si Dios quiere, yo tengo que aprender a aceptar la voluntad del Señor. La cuarta cosa que le quiero decir hoy es que mis planes pueden estar muy lejos de los planes y los propósitos ¿de quién? De Dios. Yo puedo pensar una cosa, pero Dios otra. Isaías capítulo 55, vaya conmigo, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. La Biblia dice: porque mis pensamientos, ¿quién está hablando? Dios. No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Mire el ejemplo y la comparación. Como son más altos los cielos, no el cielo, sino los cielos, los tres cielos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros ¿qué? En la versión Dios habla hoy, que me la estaba mostrando Lina allí, esta es la que leen los hermanos católicos, dice lo siguiente: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de la de ustedes. Muy bien. Entonces, si Dios quiere, se volvió un estribillo. Le quiero decir que hay frases que decimos que no están en la Biblia. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré, dijo el Señor. Eso no está en la Biblia. La frase al que madruga, Dios le ayuda. Eso no está en la Biblia. Pero la frase si Dios quiere, sí está y corresponde en la palabra del Señor. Ahora, ¿hacer planes es bueno? Claro. Muéstrame por favor, Lina, la imagen 13. ¿Uno debe hacer planes? Sí, claro. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que ahorrar? De hecho, algo que yo le he enseñado a mi hijo es esto. Nosotros hemos viajado a muchas partes y le voy a contar cuál es el secreto. Ay, pastor, es que usted va y saca la cuenta. No, papá. Mi secreto es un secreto elemental, pero poderoso. Se llama el ahorro. Entonces, si yo quiero viajar a algún lugar, yo comienzo a ahorrar. Le pongo un propósito a ese ahorro y pienso que un día ese ahorro me servirá para estar allá. De hecho, hay algo muy interesante con mi hijo y es esto. Yo le digo, mi hijo me dice: papá, ahora que terminó el año, papá, ¿qué me vas a regalar? Regálame un juguete por haber terminado el año. Él es un negociante, él ha aprendido a negociar. Entonces yo también negocio con él. Entonces yo le digo: hijo, ok, pero ¿qué prefieres? ¿Que yo te compre un juguete aquí en Cali o te lo compre en Costa Rica? Y yo lo pongo a que él analice. Me dice: papá, nosotros no vivimos en Costa Rica, cómpramelo en Costa Rica. Entonces yo le digo: ok, para comprártelo en Costa Rica hay que ¿qué? Ahorrar. Porque si me gasto el dinero acá, me tocará decirte en Costa Rica: hijo, ya me gasté el dinero en Colombia. No sé si me hago entender. Entonces, hay que ahorrar para poder hacer muchas cosas en la vida. Es bueno planear, es bueno. Pero dentro de esa planeación yo tengo que entender
que es importante meter en la ecuación ¿a quién? A Dios. Le voy a contar algo muy interesante de esto. Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante. Este es el pasaje que leemos cuando vamos a comenzar el año nuevo, pero en esta ocasión lo he traído de nuevo. Dice un título: no os gloriéis del día de ¿qué? De mañana, ¿correcto? Dice la versión Reina Valera así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esto de traficar no es que lo escribió un colombiano, no. Es hacer negocios. Ahora, esto es lo que se llama un ejercicio de planeación. Descubra usted los detalles en este versículo. Primero, coloca un día y coloca un lugar. Hoy y mañana, un día, iremos a tal ¿qué? Ciudad, un lugar. También me habla de un periodo de tiempo. Iremos y dice, y estaremos allá ¿cuánto? Un año, o sea, coloca un periodo de tiempo. ¿A hacer qué cosa? Una actividad económica, y traficaremos, y le ofrece un resultado, y ganaremos. Hoy y mañana nos vamos a ir a tal ciudad, estaremos un año, haremos negocios y ganaremos. Ok. Pero Santiago, el apóstol Santiago, nos muestra la fragilidad del control que tenemos sobre nuestro destino. Escúcheme. Entonces el apóstol Santiago dice, eso no se debe hacer así, porque eso se llama vanagloria y orgullo cuando yo no incluyo a Dios ¿en qué? En mis planes. Versículo 15. Dice la palabra del Señor. Perdón, quiero leerles en Dios habla hoy, antes de ir al 15. Dice Dios habla hoy. Ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Ahora sí sigamos. El 14. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será ¿qué? ¿Usted sabe qué será mañana? ¿Usted y yo de verdad sabemos mañana qué estaremos haciendo hasta ahora? De hecho, le quiero decir, usted y yo ni siquiera sabemos qué va a ocurrir de aquí a una hora. Ni siquiera lo sabemos. Escúcheme. Cuando no sabéis lo que será ¿qué? Mañana. Entonces, vamos a poner un punto de equilibrio. ¿Es malo planear cosas? No. Es orden. Pero lo malo es planear cosas sin involucrar ¿a quién? A Dios. Hay una imagen de un burro. La 29, nos saltamos un poco allí. Y las abuelas decían esto: una cosa es la que piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Y en otra dice el que lo está riando. Una cosa es la que piensa el burro y otra el que lo está ¿qué? Enjalmando. Entonces, en este caso, ¿quién es el burro? Yo puedo pensar cosas. De hecho, mi perro, que pecado, yo le hago terapia, ¿no? Y en esa humanización de las mascotas, ya le habló al perro que se va de vacaciones. Explíquele. Y entonces al hombre yo le puse la cuerda la noche que viajábamos. El man es tan inteligente que él ve maletas y él sabe que va por fuera. Y él iba pensando tal vez una cosa y otra cosa es la que yo iba pensando. Usted y yo tenemos planes, ¿correcto? Pero Dios tiene planes ¿qué? Mejores, aunque no se parezcan a nuestros planes. Ahora, ¿qué dice Santiago en el 14? Cuando no sabéis lo que será mañana, y formulo una pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es ¿qué cosa la vida tuya y mía? Neblina. Y nos recuerda que la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. Escúcheme esto con mucha atención. La vida pasa así. Y hay gente que está haciendo planes sin contar con Dios. Y lo triste de esos planes es que su vida se está acabando y no lo sabe.
Su vida está llegando a su final. Fue neblina, apareció. Yo normalmente veo un joven y cuando veo un joven yo digo, vivirá hasta 80 años. ¿Y si no? Corto y anulo. ¿Y si morirá a los 21? ¿Morirá a los 22? ¿Morirá a los 25? ¿Morirá a los 40? Entonces hacemos planes y Santiago está diciendo, no. Recuerde que usted y yo somos ¿qué? Neblina que aparece y desaparece. En Proverbios, no se vaya a Santiago, yo simplemente se lo voy a leer. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. En la versión TLA dice, no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. Ahora, teniendo en cuenta este punto de la planeación, dice Santiago en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías de decir, ¿qué cosa deberíamos de decir? Si el Señor quiere, y mire la condición, viviremos, y la segunda cosa ¿qué? Y haremos esto o aquello. Porque si el Señor no quiere, no viviremos y no haremos ¿qué? Absolutamente nada. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es que mala. Ok, cuando yo hago planes sin meter a Dios, se llama jactancia y se llama ¿qué? Soberbia. Si el Señor quiere, mañana amaneceremos vivos. Si el Señor quiere, visitaré a ese familiar. Si el Señor quiere, mañana trabajaré. Si el Señor quiere, hoy dormiré. Si el Señor quiere, el próximo mes haré esto o lo otro. Si el Señor ¿qué? Quiere. Ahora, así como Dios quiere, Dios también puede que ¿qué? Que no quiera. Entonces yo le voy a mostrar a la luz de la palabra cuando Dios quiere y cuando Dios no quiere. Cuando Dios quiere, Mateo capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice la palabra, he aquí, vino ¿quién? Un leproso, una persona con una enfermedad terriblemente dolorosa, vergonzosa, larga, una enfermedad que lo aislaba de su familia, él no podía abrazar a nadie, no podía estar en medio de la sociedad, tenía que vivir afuera de las ciudades, de los basureros. Una enfermedad, cuando una persona le da una enfermedad y se muere en unas semanas, ahí hay misericordia de Dios. Pero esas enfermedades penosas, y se le acerca un leproso, y yo quiero que usted entienda esto porque esto nos va a dar el ABC de cómo pedirle a Dios algo, ¿correcto? Y dice, y aquí vino un leproso, y subraya estas dos palabras, y se postró. Subraye esto, y se postró ante él. ¿Cómo vino a pedir? Postrado. ¿Qué es postrarse? Es hincar la rodilla. ¿Cómo le vino a pedir algo al Señor? En la actitud de mayor humillación a nivel físico. Yo espero que cuando usted le pida algo a Dios, se lo pida de rodillas. Escúcheme. Cuando yo me fracturé mi rodilla, aún con el inmovilizador, doblaba yo la otra rodilla para hincarme delante del Señor. Usted no imagina la maroma que tenía que hacer. Porque mis rodillas deben tocar el suelo cuando yo voy a pedirle algo a ¿quién? A mi Señor. Hay gente que llega a pedir, ¿qué es lo contrario a humillarse? Soberbia. Ah, Señor, yo vengo a pedirte porque tú sabes que yo llevo en la iglesia, tú sabes cómo me porto. Escúcheme, este hombre hinca su rodilla y le dice, Señor, si quieres, ese si quieres es ¿qué? ¿Estás en la obligación? ¿Dios tiene que sanarnos a nosotros? ¿Es obligación de Dios sanarnos? ¿Es obligación de Dios prosperarnos? ¿Es obligación de Dios bendecirnos? Escúcheme,
¿Dios está en la obligación de hacer algo con nosotros, sí o no? ¿Usted qué cree? Si quieres, puedes. Él no está cuestionando si puede hacerlo, es si quiere, puede limpiarme. Jesús, versículo 3, extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Postrarse en la antigüedad es la manera más humillante de suplicar algo, postrarse. Recuerde que cuando yo leo un pasaje en la Biblia hay otros que apoyan el mismo versículo, se llaman sinópticos. Vaya conmigo allí enseguida de Mateo a Marcos 1, versículo 40. Marcos 1, versículo 40. Es el mismo pasaje, pero Marcos, el apóstol Juan Marcos, nos va a dar otro detalle. Vino a él un leproso, y subraya esta nueva palabra. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo ruega uno? ¿A la mala? ¿Cómo se ruega? Agachando ¿qué cosa? La cabeza. Vivimos en una época donde creemos que Dios es nuestro siervo, que Dios es nuestro esclavo, que a Dios sí o sí le toca quedarnos. Escúcheme, perdóneme por lo que yo le voy a decir, pero usted y yo delante de Dios, aunque nos congreguemos, aunque digamos que somos cristianos, aunque leamos la Biblia, escúcheme esto: nosotros no merecemos absolutamente nada de Dios, y Él no está en la obligación de darnos nada. Usted no se imagina cuánta gente en casi 11 años yo he visto en este lugar que como Dios no les dio, ¿sabe qué hicieron? Se fueron. Cuando una persona le pide algo a Dios y Dios, que tiene el derecho de decir sí y que tiene el derecho de decir no, no se lo da y se va, yo sé que era una persona que no era humilde para aceptar la voluntad del Señor. Era soberbio. Eso lo he visto yo. Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso, la misma historia, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, la misma frase, ¿puedes limpiarme? ¿Esto es qué? Opcional, no obligatorio. Y el Señor lo limpió. Lucas, siga más hacia atrás, llegué a Lucas 5:12, el mismo pasaje, pero ahora ¿qué me dice Lucas? Lucas 5:12. En Lucas, el médico nos cuenta lo siguiente: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Lucas, como es médico, da un poco más de detalle. Estaba lleno de lepra. No es que la lepra apenas le estaba comenzando a esparcirse por el cuerpo. El cual, viendo a Jesús, y este detalle es glorioso, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor le dijo: quiero, sé limpio. ¿Cómo fue a pedir? ¿Altivo? A veces mi hijo, que es un niño en formación, me habla a mí en un tono de voz que no es, y yo le digo: ¿cómo? Le digo: ¿cómo me estás hablando? Y entonces él se aconducta, ¿no? Hay cosas que yo a mi hijo no le permito. Escúcheme esto: como papá yo no le puedo decir que sí siempre a un hijo, y Dios como padre no siempre nos dirá que sí a todo. Pero el problema no está en que Dios nos diga que sí o no, es cómo le pedimos y cómo queremos que Él obre. Escúcheme con mucha atención, por favor. Mi hijo me tenía este año que todos los compañeritos tienen Nintendo. Papá, un Nintendo. No, hijo. Nintendo por aquí, Nintendo por allá, Nintendo en la mañana, Nintendo en el carro, Nintendo en la noche, Nintendo. Le dije no y no. Él no cambió conmigo. Te voy a dejar de amar. Siguió como si nada. Un día, uno de sus amiguitos del colegio que vive en la ruta yendo para el colegio, la persona que lo tenía que llevar no lo pudo llevar, y la mamá
nos pidió el favor que si le podíamos ayudar una semana llevando al niño al colegio. Yo le dije, ok, no hay ningún problema, me queda de paso. Él es buen amigo de mi hijo, no hay ningún problema. Y el primer día que llegamos a la casa a recoger el niño, la abuelita lo subió al carro, lo despidió y le pasó un juego de video para que fuera en el carro jugando. Y yo le dije a la abuelita, ay, es que mi hijo no juega a esas cosas. Y en este carro nosotros no vemos pantallas. Así que si él va a ir conmigo estos 5 días, van a ir jugando o charlando. La abuelita me miró con cara de, este tipo es un primitivo. Pero dice mi hijo, mi juego, mis reglas. Yo digo, mi carro, mis reglas. No lo voy a permitir. Y yo te voy a decir algo muy poderoso. Aún en el no de Dios hay amor por ti, escúchame. Si yo a mi hijo le digo sí a todo, lo voy a malcriar, y la vida no es así. ¿Cuántos jovencitos se enamoraron de una niña y la niña le dijo, tú no eres mi tipo, no me pareces atractivo? Y como nunca experimentó la frustración, van y se quitan la vida. O van y se meten en las drogas. La vida real a veces está llena de ¿qué? De no. Pero le pedimos a Dios desde entrada en una actitud de que Él tiene, escúcheme, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes prosperarme, si quieres puedes sanarme, pero si Él dice que no, no debo cambiar con mi Señor. Ahora, ¿cuántas veces oramos y doblamos la rodilla? No lo sé, no sé quiénes de ustedes lo hacen, pero mi pregunta es, ¿cuándo tomamos esto, el rostro, y lo ponemos en el suelo? Que es la actitud para los musulmanes. Ellos tienen 3 o 4 posturas cuando oran a Alá. Una se inclinan, 2 se arrodillan, pero ellos dicen que cuando el rostro toca el suelo, Alá escucha. ¿Cuántas veces? No quiero juzgar a nadie, yo no estoy con usted cuando usted ora. ¿Cuántas veces la gente entra a orar con el celular en la mano? ¿Cuántas veces la gente ora 5 minutos de pie, acostado, en una actitud irreverente? Escúcheme, para pedirle a Dios hay que rogar humillándonos, ¿o no? El Señor dijo, quiero ser limpio. Daniel capítulo 3, versículo 16 y 17. Estos son unos amigos de Daniel que están en Babilonia. A ellos les cambian el nombre allá. ¿Les cambian qué? El nombre, les cambian la identidad. Y lo llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Había un rey egocéntrico llamado Nabucodonosor que hizo una estatua y dijo, ok, la regla es fácil. Cuando suene la flauta, cuando suene el tambor, cuando suene algún instrumento musical, todo el mundo se tiene que arrodillar ante la estatua. Estos 3 muchachos dijeron, nosotros no. Nosotros no adoraremos a ningún otro Dios fuera de nuestro Dios. Consecuencia, si usted no adora la estatua, lo van a echar vivo a un horno que está ardiendo, que derretirá la piel apenas haya contacto, que la muerte quemado, me imagino que es una muerte horrenda, pero estos muchachos se paran en el no. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí, mire cómo van a hablar de Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. ¿Qué están diciendo ellos? Que sí o sí los va a librar. Que puede. Por eso es que hoy en día hay una cosa que se llama el decreto, ¿no? Yo decreto que serás sano. ¿Y si no? Por eso es que yo le tengo tanto miedo a la profecía. Y es que el Señor me dijo que hará esto. ¿Y si Dios no dijo? Escúchame. Nosotros tuvimos una hermana preciosa aquí, Yolanda. Una hermana venía de arriba, desde la Victoria. Por ahí está Luisa Cabezas. Desde allá venían ellas 2.
A Yolanda le dio un cáncer en el cerebro. Y esa mujer nunca, yo la recuerdo con tanto amor, nunca venía al culto con cara amargada, nunca. Una sonrisa a esa mujer. Ya el cáncer en el cerebro comenzó a ser más agresivo y un día la internaron en una clínica. Yo fui a orar a la clínica, le pedí a unos hermanos que oraran mientras yo estaba allá. Yo entré, la vi unas condiciones físicas lamentables y el Señor le extendió unos meses de vida. Pero al final murió. ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué murió? Escúcheme. Y estos están diciendo, Dios puede, pero puede que quiera, pero puede que también ¿qué? Y esta debería ser la actitud cuando usted y yo le pedimos algo a Dios y Dios no nos lo da. Hay gente que le está pidiendo a Dios una pareja y como Dios no me la da, me largo de la iglesia. Mala actitud. Como no me lo das, no leo la Biblia. Como no me lo das, no oro. Como no me lo das, entonces no sigo haciendo lo que estaba haciendo. Eso demuestra que yo no estoy creyendo en la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Estoy desconfiando de Él. Y demuestra arrogancia y orgullo. ¿Qué dice en el versículo 18? Lo voy a leer desde el 17 para que lo entendamos. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, porque servían a Dios, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, ¿qué están diciendo ellos? ¿Que cabe la posibilidad que Dios no nos dé? Claro. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y la versión PDT dice: uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. ¿Dios quiso con ellos? Sí. Pero en lo que queda de tiempo, permítame decirle cuando Dios dice que no. Si Dios quiere que sea esa muchacha, y Dios dijo no es, y nos enojamos. Si Dios quiere que se me dé ese negocio, y no se dio. Si Dios quiere que me resulte, y no resultó. ¿Sabe? Este pasaje ya lo hemos discutido en otras ocasiones, pero a mí no me deja de asombrar, y es David. Segunda de Samuel, capítulo 12. Y es uno de los pasajes que a mí no me terminan de sorprender, desde el versículo 14 en adelante. David ha pecado, ¿correcto? David se acostó con la mujer que no tenía que acostarse. Y ahora David tiene que asumir algo que se llaman las consecuencias. Recuerde que las aflicciones tienen tres fuentes. Cuando la aflicción viene del cielo, se llama ¿cómo? Prueba. Cuando la aflicción viene del infierno, se llama tentación. Y cuando la aflicción viene de la tierra, se llama ¿qué? Consecuencias. Ahora, David se acostó con una mujer. No solo se acostó con ella, sino que la embarazó. No solo la embarazó, sino que mató al marido de ella para quedarse con ella y hacerle creer a todo el mundo que todo estaba bien. Y en el 14 vienen las consecuencias. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué cosa ocurrirá? Morirá. Momento a esto que es importante. Cuando yo digo que soy cristiano, soy representante de Cristo. Y cuando yo hago cosas malas, hago que la gente blasfeme ¿de quién? De Dios. Así como para entrar a Costa Rica nos piden visa porque unos colombianos han hecho lo malo y otros pagamos las consecuencias, así mismo cuando yo digo que soy creyente y hago cosas incorrectas, entonces Dios es ¿qué? Blasfemado. ¿Cuál es la consecuencia? El hijo que te ha nacido ¿qué? Morirá. Natán era el profeta, dice, se volvió a su casa y Jehová, no el diablo, hirió al niño que la mujer de Urías había dado, todavía sigue diciendo que era la mujer de Urías, había dado a David, y enfermó gravemente. Yo creo que no hay nada peor para un papá y para una mamá que ver un hijo enfermo. Uno dice que me dé a mí y no a él. Es lo peor ver a un niño enfermo. Pero David, ¿qué hace? Versículo 16.
Entonces David, una vez más la palabra clave, rogó, no exigió, a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cómo estaba él? Humillado. Oraba boca abajo con su cabeza clavada en el piso, humillado, ayunando una noche. Pero sigue el ayuno. Dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Versículo 18, y al séptimo día, ¿cuántos días ayunó él? 7, murió el niño. ¿Qué ocurrió? Murió. ¿Era obligación de Dios sanarlo? No. ¿Era obligación de Dios darle otra oportunidad al niño? No, escúcheme. Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá? Mire lo que ellos le dicen, si le decimos que el niño, ¿a qué? Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Ok. A continuación, la actitud que deberíamos de tener todos nosotros cuando Dios nos da lo que le estamos pidiendo. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se perfumó y cambió sus ropas, y esto es glorioso, y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y adoró. ¿Qué hizo él? ¿Se enojó con Dios? No vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, Dios no me oye, Dios no me lo quiere dar. Escúcheme, David entendía, si Dios quiere, puede ser que no. Y dice, y adoró. ¿Y qué sigue diciendo? Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Siguió, no cayó en depresión. Versículo 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Yo no entendían por qué. Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y David, aquí es donde yo veo por qué David era tan grande. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Él está dando por hecho que eso iba a ocurrir. Pastores, que yo ayuné y no se dieron las cosas. Por eso, mijo. Pastores, que yo le pedí tanto a Dios que me lo diera y no me lo dio. Por eso es que decimos si Él quiere, porque puede que Él no quiera. Mas ahora, versículo 23, que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Él no puede hacerle volver. Y esto es glorioso. Yo voy a Él, mas Él no volverá a mí. Y lo que sigue es sorprendente. Y consoló David a su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Tuvieron sexo, intimidad. Y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual, subraya esta pequeña palabra, amó Jehová. Y envió un mensajero por medio del profeta Natán el profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová, amado de Dios. ¿Qué hizo David? Siguió con su vida. Dios no me lo dio y nos quedamos allí. Dios no me lo dio y nos amargamos. Dios no me lo dio y nos frustramos. Dios no me lo dio y nos resentimos. Dios no me lo dio y no volvemos a orar. Dios no me lo dio y nos enojamos. Escúcheme, debemos entender que Dios dirá sí, pero también Dios dirá que ¿qué? Otro ejemplo para ir concluyendo. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Atentos a esto. Ay, pastor, ayúdeme a orar porque es que el diablo se me opone. Porque es que monté un negocito y eso he tenido ataques del diablo.
Ay, pastor, ayúdeme a orar porque es que yo he llevado hojas de vida a esa empresa, porque esa es la empresa que yo sé que yo tengo que trabajar allí. A veces uno puede ser hallado peleando no con el diablo, sino con Dios. A veces Dios nos cerrará puertas que aparentemente son buenas porque Él sabe que no conviene entrar por ahí. A mí me deja a veces como maluco que hay personas que Dios les está cerrando la puerta y se las está cerrando y les está diciendo que no y les está diciendo desista de eso, no insista más con ese asunto, deje eso quieto. ¿Y sabe qué pasa al final? Al final lo logran y al final dicen, Dios me lo dio. Escúcheme, no te lo dio el Señor. Una vez una señora me dijo, es que yo le oré a Dios por ese marido y el marido le había hecho sufrir toda la vida. Y yo le dije, hermana, perdón, ¿y Dios te dijo que él era tu marido? ¿O fue tu insistencia? Porque Dios puede decirme a mí que no lo haga, ¿correcto? Yo me quiero ir de este local a un local más amplio, pero quiero que sea Dios el que me mueva. No que de aquí a un año corto de anulo yo esté diciendo, hermano, no hemos pagado la renta de este lindo local con aire y grandísimo, pero no hemos, hermano, a veces uno puede insistir tanto en algo que al final ese algo se da, pero no fue Dios el que te lo dio. Los apóstoles iban a predicar un lugar y yo noto que Dios no los deja. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, subraya esto que es espectacular. Les fue prohibido por el diablo, por el Espíritu Santo, hablar ¿qué cosa? La palabra en Asia. ¿Hablar la palabra es bueno o es malo? Es bueno. Y van a ir a Asia. ¿Quién no los dejó? El Espíritu Santo de Dios. O sea que yo tengo que hablarle a todo el mundo de Dios. No. O sea que todo lo bueno Dios dice que sí. No. No hay nada mejor que predicar la palabra. Pero ¿quién se los prohibió? El Espíritu Santo, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu con E mayúscula no se lo permitió. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Lo que los apóstoles iban a hacer era bueno o era malo. Era bueno. Dios les dijo que no. La razón era porque había otro hombre clamando en otro lugar pidiendo por ellos. Él no los quería en Asia, él los quería en otro lugar, pero yo no lo sabía. Segunda de Corintios 12:7. Ese es el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 12:7. Yo creo que no existe un hombre aparte del Señor Jesús más grande en el Nuevo Testamento que Pablo. Un hombre que fue al tercer cielo. ¿Usted se imagina uno ya haber ido al cielo? Uno ya haber pisado las calles del cielo, haber visto los seres vivientes. Dijo él, he escuchado cosas inefables que no me es permitido pronunciar. Pero Pablo tenía un problema, una enfermedad. Y con todo y que Dios amaba a Pablo, Dios nunca lo sanó de esa enfermedad. Porque es que Dios no está en la obligación de darnos todo lo que nosotros le pedimos a Él. Escúcheme. Y Pablo dice esto: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, entre más revelación puede haber más ego, me fue dado, mire lo que dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Muéstrame, Lina, por favor, las imágenes de los aguijones. Pablo se está refiriendo a esto, mis hermanos, al aguijón de una abeja. ¿Alguna vez usted ha sido picado por una abeja? ¿Alguna vez usted ha sido picado por un escorpión? Pablo dijo, tengo una espina clavada en mi carne que me abofetea, me avergüenza. Algo clavado. ¿Usted sabe que lidiar con una enfermedad todos los días?
Yo tuve una hernia en la columna durante 3 años, parado, sentado, acostado, caminando. Me dolía la hernia en la columna. Eso es horrible. Ahora hay cosas más dolorosas. Pablo tenía algo que nadie sabe qué es, que le dolía. Pero lo tremendo de esto está en el versículo a continuación, versículo 8. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces? Con base en eso, yo le oro al Señor, ¿cuántas veces? 3 por algo que yo quiero que Él me haga o me quite. Yo considero que si 3 veces he orado por algo y ese algo no se ha dado, yo personalmente prefiero dejarlo como quieto. 3 veces he rogado. Mire que aquí está la palabra que hemos venido empleando, un hilo conductor en todos los versículos. He rogado, no he exigido, he rogado al Señor que lo quite de mí. En el 9 nos da la respuesta. Y me ha dicho, no es que Dios no le haya dicho. ¿Qué le ha dicho Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo Dios? En eso yo me estoy glorificando en tu vida. Aunque tú no lo creas, en mi dolor, Dios, ¿qué hace? Se glorifica. Ahora mire la actitud de Pablo. Ahora Pablo no se resiente contra Dios. Dice, por tanto, subráyelo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pablo tenía angustias? Sí. ¿Tenía enfermedades? Sí. ¿Tenía afrenta? ¿La gente se metía con él? Sí. Escúcheme. Es que el no de Dios también es un no de amor. ¿Pablo no amaba, Dios no amaba a Pablo? Claro. ¿Y le dio lo que él pedía? No. Finalmente, así los traigo. Finalmente, ¿Dios amaba a David? Dios amaba a David. ¿Saben qué otra ocasión Dios le dijo a David que no? David fue a la guerra y tomaba botín, tesoros, con un sueño. David, el más grande adorador, hacerle un templo al Señor. Y un día Dios le dijo a David, tú has derramado mucha sangre y tú no me edificarás un templo. ¿Qué le dijo? No. Un hijo después de ti lo hará, pero tú no. No solo no le sanó el hijo, sino que también le dijo, no me harás casa. Tus manos están demasiado sucias para edificar un templo como este. Ahora, ¿David se apartó de Dios? No. ¿Pablo con todo y su aguijón se apartó de Dios? No. El último ejemplo, bien conocido por nosotros, está en Mateo capítulo 26. Leemos el versículo 39, el 42 y el 44. No hay un amor más grande del Padre sino hacia el Señor Jesús. Y hasta el mismo Señor Jesús recibió un no por respuesta. El Señor está en Getsemaní, lo van a arrestar y Él no quiere pasar por la cruz y apela a pasar por la cruz si está en la voluntad perfecta del Padre. Él no quiere hacer su voluntad, pero apela. Es cuando yo le digo a mi hijo, siéntate a estudiar, y él comienza a apelar, papá, estoy cansado, si vieras tú una jornada larguísima, no tienes que repasar, no, si vieras que voy en el colegio, y él comienza a apelar la orden que yo le estoy dando. El Señor Jesús dice la palabra, versículo 39, yendo un poco más adelante, lo mismo, hermanos, se postró, como el Hijo de Dios, ¿cómo oraba? ¿De pie? Con la mano en los bolsillos y sí. No, viendo el celular. No, mire, escúcheme, hermanita, hermanito. Las oraciones efectivas son las que se hacen de rodillas, postrados ante el Señor.
Ahora yo no le puedo decir que yo siempre oro de rodillas, yo a veces camino, pero la oración bíblica es postrado. Dice, y se postró, y esto es lindísimo. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué se postró? Sobre su rostro, y orando y diciendo. Mire la oración. La Biblia nos muestra una oración secreta. Padre mío, una vez más, si es posible, si tú quieres, si te parece, si estás de acuerdo, pasa de mí esta copa, pero hace la salvedad. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primera oración. Él se despierta, va, los discípulos están dormidos, le dice, no han podido orar conmigo, y vuelve a orar. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió a donde los discípulos, bla, 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 volvió a orar. 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró ¿por cuántas veces? Por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora, Dios le dijo, ok, no pasarás a la cruz. Dios le dijo, no, irás. La respuesta para el Hijo de Dios fue un ¿qué? Un no. Escúcheme. Ahora, ¿se resintió Jesús con el Padre? No. Porque si Dios quiere qué bueno es cuando Dios me da lo que yo le pido. Pero ¿dónde realmente yo voy a ser probado? Cuando Dios no me da lo que yo estoy esperando que me dé. ¿Cuántas veces rogó Pablo a Dios apelando un no? ¿Cuántas veces está orando el Señor Jesús apelando un no? ¿Cuántas veces bíblicamente yo debería insistirle a Dios por algo que Él me está diciendo que no? Pero insistimos. 3, 4, 5, insistimos 6 meses, un año. Lo logré, lo conseguí, entré a la empresa. Y ahora lleve el arrume. Ay, por fin conseguí una pareja. Insististe tanto que ya no fue Dios, fue tu voluntad. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y yo creo que si usted tiene alguna necesidad apremiante y usted se quiere postrar delante de Dios, salga de su silla, busque un espacio donde no estorbe a nadie o dé vuelta a su silla. Esto es voluntario, no estoy diciendo todos tienen que hacerlo, no, eso no es una camisa de fuerza. Doblar la rodilla es glorioso delante del Señor. Cuando a mí no me importa si se me ensucia el pantalón, los zapatos se me rayan. Pero aún hay un nivel más atrevido y es lograr colocar la cara en el suelo. Cuando se ruega a Dios, no se ruega con altivez, no se ruega con orgullo ni con soberbia. No se ruega como quien quiere doblarle el brazo al Señor. Están muy equivocados los que piensan que Dios a todo dice que sí. A veces Dios dirá que no. Puede que Dios no te permita ver a ti, a ese familiar, en esta tierra restaurado. Puede que no. Seguramente lo salvará al final de sus días. Puede que Dios no te permita a ti y a mí ver cosas como le pasó a David. David no pudo ver el templo. Yo te estoy hablando de 3 hombres muy amados por Dios: David, Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Amados. Y a los 3 Dios les dijo que no. Así que la próxima vez que tú emplees la frase, si Dios quiere, debes entender que eso es 50-50. 50% Dios podrá decir sí, pero la otra mitad Dios podrá decir que no. Y le rogamos a nuestro Dios y Padre Celestial que la misma actitud reine en mí
cuando Dios me diga que sí, pero también cuando Dios me diga que no. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Humillados delante de tu presencia, Señor. Pidiéndote perdón por todas las veces que no hemos querido aceptar tu voluntad y hemos puesto nuestra voluntad por encima de la tuya. Tu palabra dice, Señor, que David estuvo 7 días tirado en la tierra. Lloraba, estuvo ayunando, pero tú no le dijiste a él lo que él quería escuchar. Sin embargo, David, cuando recibió un no, se levantó, se bañó, se perfumó y limpio entró al templo y adoró. Hoy delante de ti, humillados, Señor. Hoy delante de ti, Señor, postrados, te adoramos, Señor. Hoy quiero decirte, Señor, perdóname por todas las veces que he tenido una mala actitud cuando he rogado a ti por algo y no me lo has dado, o me has dicho que no. Perdóname. Perdona mi soberbia. Perdona mi corazón enaltecido, agrandado. Señor, y hoy postrado delante de ti vengo a pedirte, a rogarte, si tú quieres, Señor, si tú quieres puedes prosperarme. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Si tú quieres, Señor, puedes restaurar mi familiar. Si tú quieres, puedes abrirme la puerta que está cerrada. Si tú quieres, Señor, me puedes permitir, Señor, trasladar la iglesia de este lugar a otro lugar. Si tú quieres, Señor, yo podré este año avanzar. Este año podré viajar, conocer, podré ir a otros lugares, si tú quieres. Señor, hoy reconozco que muchas veces no me he movido en tu voluntad, sino en la mía. Por eso de rodillas delante de ti te pido perdón. Hoy, Señor, con mi rostro, Señor, humillado, vengo como el leproso, no a exigir. Vengo como Sadrach, Mesach y Abednego, no a demandar. Hoy vengo como Pablo, no con orgullo. Hoy vengo como David, humildemente a pedirte a ti, Señor, a rogarte, si tú quieres, ocurrirá esto o aquello en mi vida. Te invito a que hagas tu petición allí donde estás, delante del Señor. Haz tu petición mientras adoramos al Señor. Ok, doy gracias a Dios por todos ustedes y ya terminando esta reunión familiar virtual, le doy gracias al Señor por su palabra. Su palabra es gloriosa y es maravillosa. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, queremos recordarte que por favor le des me gusta y compartas con otras personas. Así nos ayudas a que nuestro canal se vuelva más visible y podamos alcanzar a más y más personas. Muchísimas gracias a todos aquellos que oran por nosotros, a todos aquellos que le comparten nuestras enseñanzas a otras personas. Gracias porque eres parte del Ministerio de Evangelismo de la Iglesia Volviendo al Padre. Un abrazo y en una próxima oportunidad, si Dios nos presta la vida, nos volveremos a encontrar. Bendiciones para todos.